Queremos dar la cordial bienvenida al licenciado Jorge Roberto Márquez, politólogo, columnista de opinión en diversos periódicos de Bolivia, exdirector del periódico Gaceta Hoy de Montevideo. Muy buenos días, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Silvia, Wilson, buenos días. Un placer estarlos acompañando esta mañana. Bueno, podemos hablar de varios temas, ha estado escribiendo columnas de opinión muy interesantes, pero hoy quiero que podamos referirnos especialmente al trabajo de lo que está realizando la alcaldía. En uno de sus artículos muy interesantes habla sobre la conferencia de Max Weber que puede aplicarse a lo que es el tema edil. Hablemos un poquito de estas frases, de estos paradigmas que también se están volviendo interesantes para poderlos comparar en lo que estamos viviendo en el tema de la alcaldía, para luego obviamente cruzar a lo que interesa, que es la restricción vehicular, que también es importante. No, encantado. Vivimos en una sociedad donde pensamos que la política es mala y es negativa. Esto ha provocado que gran parte de la población tome una postura política y no tome ningún tipo de partido, sino que intente luchar por las calles. Y esto es la crisis de representatividad, que no solamente se vive en el municipio de La Paz, sino también a nivel nacional. Y esta columna a la cual hace referencia, básicamente voy citando una de las conferencias que hace Max Weber, porque al final del día un equipo político, un partido, una alianza, etcétera, 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 su papel importante no solamente es gestionar el Estado, cualquier nivel del Estado, municipio, gobernación, Estado nacional o central, sino que debe de tomar decisiones. Y esto parece que es una tarea muy difícil, no solamente para los ediles, sino también en los demás niveles que hay en el Estado. Y tampoco conocen muy bien, por ejemplo, qué es lo que deben hacer. Yo creo que un ejemplo que es bastante más que interesante y que nos demuestra a nivel macro la calidad de nuestros políticos en su toma de decisiones es la elección del defensor del pueblo, ¿no? Cuando gran parte de la oposición prefirió irse al cóctel que había en Santa Cruz para el 24 de septiembre, en vez de estar aquí sesionando y evitando de que el movimiento al socialismo tenga los 2/3, algo que habían logrado con relativo éxito un par de meses. Pero estas malas decisiones o estas decisiones que se deben hacer independientemente de que moralmente nos parezcan buenas o malas, al final del día terminan decantando en una circunstancia que en la mayoría de los casos, y esto va a decir cualquier asesor político, tiene que traer circunstancias positivas para quien las aplica. Básicamente eso es lo que está tratando de explicar esta columna de opinión, y que independientemente de los ideales que se puedan tener o de la ciudad que podamos soñar, hay una realidad que no tiene ningún tipo de escrúpulo, y es con esa realidad con los cuales los gobernantes se tienen que enfrentar. Wow, qué interesante. Y hablemos sobre esto que usted mencionaba al principio, decir de que es verdad, la gente no quiere meterse en política, hemos visto la política como algo sucio, pero además el hecho de que toda decisión que pueda darse en el ámbito político, valga la redundancia, es justamente de ese tinte. Me refiero, por ejemplo, vamos al ejemplo de la restricción vehicular acá en la ciudad de La Paz. Ahora será con 2 números de placa, pero solamente para los motorizados particulares y no así para aquellos que están trabajando en el sector público. Entonces vemos que de alguna manera esto es un acuerdo que se había llevado a cabo ya hace tiempo entre los choferes y el señor Arias para que pueda estar en el poder. ¿Es algo político también? Hay decisiones que se deben de tomar. Siempre en política vas creando tu base de poder. Puede ser con parte de las juntas vecinales, puede ser con el transporte, puede ser con constructores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es malo. El problema es los acuerdos a los cuales se llega y el no ver el tema de que esto puede afectar a terceros. En este caso particular de la restricción vehicular, este fin de semana han existido un montón de noticias, incluso contradicciones entre las mismas autoridades municipales, ¿no? Fue Red 1, y voy a empezar a mencionar los medios de comunicación para que se pueda entender qué es lo que ha pasado. Es Red 1 la que sale el día jueves informando de que la restricción vehicular que se va a llevar a cabo en la ciudad de La Paz solamente va
aplicarse a las movilidades particulares, a las movilidades privadas, que se van a utilizar 2 dígitos de placa, y que en teoría el viernes pasado, el viernes 13, se iba a dar a conocer el estudio técnico por la Secretaría Municipal de Movilidad y el secretario Edgar Villanueva, para ver cuáles iban a ser los alcances. Y el alcalde menciona de que no termina de confirmar si es que esto solamente va a ser llevado a cabo para los vehículos particulares y si es que va a tener algún tipo de afectación el servicio público. Y ayer domingo, en Radio Panamericana, el secretario de Movilidad sale dando una entrevista de que las restricciones va a ser algo que va a tomarse y va a ser a nivel general, es decir, tanto para públicos y privados, ¿no? Y que a finales de febrero se terminaría aplicando. No habló sobre mayores datos del estudio, que no los conocemos, pero que también, aparte del centro de la ciudad, van a existir nuevas zonas donde se va a aplicar la restricción, y estas nuevas zonas serían Calacoto y Obrajes. Y aquí nos demuestra algo muy importante dentro de lo que es la comunicación política. No existe una comunicación interna dentro del municipio, y claro, cuando un periodista lanza algún dato o quiere dar alguna noticia, es porque alguien del equipo de prensa, ya sea de la secretaría o ya sea la dirección de comunicación del municipio, la suelta. Nadie está inventando absolutamente nada. Y este mal cruce de datos que ha existido entre la Secretaría de Movilidad y el despacho del alcalde nos han traído más dudas al respecto que hasta el día de hoy no se aclara. Tenemos que recalcar una cosa: no es la primera vez que se aplicaría una restricción vehicular en la ciudad de La Paz. La restricción vehicular ya existía en el centro con un número de placa y viene desde la gestión de Luis Revilla, incluso, si no me equivoco, de Juan del Granado. Pero este es un pequeño pedazo que vamos a ver hasta qué punto tendrá su incidencia, porque la movilidad urbana es muy importante, porque estamos hablando de que ciudadanos de a pie tomamos el transporte público, sea cual fuere, para llegar de un punto A un punto B de la ciudad. En esto, la Secretaría de Movilidad seguramente tiene todos los datos tabulados de cómo se comporta el Puma Katari, cuáles son las rutas más tomadas. Sin embargo, debe de carecer de los datos que tienen los sindicatos de transporte en cómo se manejan los trufis y los minibuses al respecto. Este estudio sería muy importante para saber qué rutas tienen mayor cantidad de gente que las utilizan y qué rutas no, y cuántos minibuses deberían de circular en la ciudad en estas rutas para que la población pueda movilizarse. Este dato no lo conocemos, y estos datos técnicos esperemos que sean dados a conocer por el municipio de La Paz en las próximas horas. Ahora, lo que esto nos deja, obviamente, a nosotros como población en general, es que existe una, no solamente falta de coordinación, sino parece como muy espontáneas las decisiones, y de pronto las lanzan y ven que no está resultando y las sacan, ¿no? Entonces no hay, parece, una planificación. Esto, por supuesto, va a mellar políticamente lo que se viene más adelante para el señor Arias. El problema que tienen internamente es uno de comunicación, de no saber dar el mensaje, y no sabemos a ciencia cierta qué se ha trabajado. La ciencia en este aspecto es muy importante, ¿no? Los gobernantes deberían de tener ciertos equipos técnicos, científicos como tal, para que hagan los estudios correspondientes, porque yo puedo desear y tener una ciudad ideal que, sin embargo, en la realidad en la que vivimos es muy difícil de aplicar, ¿no? Siempre hemos escuchado de que son más ordenados en Chile, son más ordenados en la Argentina, en el Brasil, etcétera, 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 pero aquí no somos desordenados. Y esto no quiere decir que no tengamos nuestro cierto tipo de orden. El paceño ya se ha habituado, por ejemplo, a tomar la movilidad o el transporte público como le parece conveniente. Es verdad, somos demasiado comodones, nos gusta ir adelantito, ya sea en el minibús o en el trufi, que nos dejen en la puerta de nuestra casa, evitarnos
Esos tramos largos de caminata no tenemos identificados ni en el centro ni en el resto de la ciudad los puntos de parada del transporte público, salvo el tema del Puma que ha tenido una serie de cambios últimamente, pero claro, lo que sí intenta para evitar de que en ciertos lugares, como por ejemplo donde está la Caja Nacional de Salud, cerca de la Mariscal Santa Cruz, las movilidades que van hacia San Pedro no paren por ahí, bueno, paran cuadras más adelante o cuadras más atrás, sigue el embotellamiento, o las movilidades que están cerca de la Plaza del Estudiante que terminan yendo a Tembladerani, que son paradas que la población ya conoce. Entonces, estos estudios de los sindicatos, la cantidad de minibuses que hay, la cantidad de gente que mueven en determinada, tener un centro de control en la Secretaría de Movilidad. Y este es un gran problema que creo que no se ha trabajado. Y aquí vamos a lo importante. No solamente se necesitan asesores técnicos en el tema de movilidad para dar mayor comodidad a la gente que quiere movilizarse de un punto a un punto, sino que también se necesitan técnicos científicos, tanto en el punto, en lo que es lo relativo a gestión y lo relativo a política. Y este es un problema que está jalando la gestión desde el principio por las rupturas incluso que hemos visto dentro del Consejo Municipal. Y aquí vamos, creo, a un punto que es muy importante y que creo que tienen que darse cuenta. La política al final del día es una profesión donde se deben de tomar decisiones, las mejores decisiones posibles para llevar a cabo un plan de gobierno y que va más allá de nuestros deseos. Si no se puede comprender esto, siempre vamos a tratar de alcanzar ese ideal irrealizable cuando la realidad en la que vivimos es totalmente diferente. Le agradezco mucho por este análisis profundo que nos ha dado las dos caras de la moneda, ver el tema político que influye en todo lado, estas decisiones que además deben dejar de ser improvisadas y tener, como usted dice, debe haber algún plan y esperemos que exista. Le agradezco muchísimo, licenciado. Esperamos contar con usted en otras oportunidades. No, encantado de participar con ustedes, Silvia. Estoy atento a su convocatoria. Un saludo también a Wilson y saludar a toda tu TV audiencia y a la gente de la radio también. Muy amable, muchísimas gracias, un gusto haber compartido. Estuvimos con el licenciado Jorge Roberto Márquez, politólogo, columnista de opinión en diversos periódicos de Bolivia y exdirector del periódico Gaceta Hoy de Montevideo.